Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Osvaldo Antonio Vargas Ventura. Soy coordinador de la unidad de investigación de IEPROES de San Salvador, El Salvador. En este día, pues, les vengo a socializar la investigación que nació bajo un interrogante y cuál era, pues, cuál fue la vivencia de los jóvenes estudiantes de enfermería durante la pandemia COVID-19. Pues bajo esta primicia nació la investigación que se titula Vivencia de los estudiantes de la carrera de enfermería de IEPROES, sede San Salvador, en servicio social durante la emergencia del COVID-19. Estudio a realizarse de abril a diciembre del 2020. Como investigador principal, pues su servidor y pues los investigadores adjuntos que ayudaron para la realización de dicha investigación. Y pues como sabemos, la pandemia COVID-19 trajo muchos cambios a nuestro diario vivir. Fue una de las, bueno, todavía sigue siendo una de las crisis sanitarias o de salud a nivel global de gran impacto. Y pues se están pues utilizando medidas de bioseguridad que quizás solo veíamos en hospitales o veíamos en escenarios de películas en donde pues solamente se veían escenarios catastróficos. Y bueno, todos los países ocuparon diferentes medidas de bioseguridad y creo que en general casi todos ocuparon lo que era el confinamiento domiciliario. Esto con el fin de evitar los contagios y que fueran más grandes, que tuvieran un impacto mayor y negativo a la población. Y bueno, pues la mayoría, un gran porcentaje, pues tuvimos que hacer eso, pues el confinamiento domiciliario. Y solo escuchábamos noticias, bueno, sumamente negativas, en donde se iba incrementando más y más los contagios y los servicios de salud estaban abarrotados una y otra vez en la utilización del alcohol gel y diferentes medidas de bioseguridad. Eso nosotros estando en nuestras casas. Pero queríamos darle la vuelta a esa moneda de la historia mundial, la historia del mundo, y era contar la otra parte y contar en específico lo que vivió el alumno, porque bueno, el estudiante, porque todavía está en su proceso de aprendizaje, el estudiante de servicio social, el estudiante de enfermería, que tuvo que pasar todo su proceso de aprendizaje durante esa parte de la pandemia. Fue la más crítica. ¿Por qué? Porque es donde no se sabía de la enfermedad. Hubo una ola, como en todos los países, de contagios y pues las respuestas salían a cuentagotas. Y pues eso es lo que nosotros queríamos plasmar en esta investigación. Y bueno, nació la pregunta: ¿cómo describen sus vivencias los estudiantes de enfermería de IEPROES en servicio social durante la emergencia del COVID-19, estudio a realizarse el diciembre del 2020? El objetivo general de esta investigación era describir las vivencias de los estudiantes de enfermería de IEPROES en servicio social durante la emergencia COVID-19, estudio a realizarse abril a diciembre del 2020. Los objetivos específicos: identificar las vivencias de los estudiantes de enfermería de IEPROES en servicio social durante la emergencia COVID-19, identificar las modificaciones actitudinales de los estudiantes de enfermería de IEPROES en servicio social, valorar el desempeño laboral de los estudiantes de enfermería de IEPROES en servicio social y así también, y por último, evidenciar el aprendizaje para el enfrentamiento de nuevas enfermedades por parte de los estudiantes de enfermería de IEPROES de servicio social. Bueno, la metodología que nosotros ocupamos pues, fue un enfoque cualitativo, tipo de estudio, pues un estudio de caso, pues,
pues nuestra población fue los estudiantes de servicio social, tecnólogo y licenciatura, pues una muestra teórica, la técnica fue entrevista, el instrumento fue una guía de entrevista, los análisis fueron mediante el Excel y otros programas que se utilizaron, y pues como toda investigación, pues esta investigación pasó por un comité de ética institucional. Y como primer punto, relación entre el personal de salud. Aquí podemos ver que ellos utilizaron el aislamiento, esto con el fin de evitar ser contagiados o ser un puente de contagio para tanto sus compañeros como para sus familias. Esa fue la relación, pues lastimosamente, entre el personal de salud y que sus compañeros, pues adicionalmente a eso, nos comentan que salían positivos y así también sufrían algún tipo de discriminación. Pero la relación al principio entre el personal de salud fue eso, de aislamiento, tratar de evitar sus contactos, no importando si el servicio era de pacientes de COVID o no, aplicaron el aislamiento. La atención al paciente de COVID. Aquí podemos ver que ellos ocuparon los diferentes protocolos. Esto con el fin de que no se sintiera el paciente adicionalmente preocupado, sino que sintiera que se le aplicaba un tipo de protocolo diferente, pero no tampoco uno que se sintiera como excluido, como se sintiera como que fuera un tipo de plaga, sino que ellos fueron empáticos en eso y pues la atención al paciente COVID se trató así con la delicadeza que se debía tratar una enfermedad como esta, pero así también lo hicieron sentir como un protocolo que se tenía que tomar para pues, que el paciente no se sintiera peor de ya saber que tenía pues la enfermedad de COVID. Los sentimientos antes de la pandemia, pues claro, ellos tuvieron miedo al inicio de la pandemia, porque ellos pues se sintieron en algunos momentos sentimientos de derrota, ¿verdad? Pero eso fue un pequeño porcentaje, pero no un gran porcentaje, no. Claro, sintieron miedo, pero ese mismo miedo les hizo detonar algo que es la vocación que ellos sentían, como le expresé aquí el participante. Tomó como parte un fragmento de lo que pues profesa pues, la madre de lo que es la carrera de enfermería, o de lo que es el origen, el pilar de la enfermería, que es Florence Nightingale, y que estamos comprometidos en la recuperación. Claro, yo sentía miedo, pero también tenía esa vocación, y por lo cual esa vocación nacía de esta frase. Esta frase les hacía sentir más esa vocación de ayudar. ¿Y cuál fue la persistencia? Pues, como comenta siempre acá, ese sentimiento de ser un soldado. O sea, tanto sentían la vocación como ese objetivo, esa persistencia de un soldado, de siempre llegar al objetivo, no importando las diferentes dificultades que se presentaban. Y bueno, las experiencias que marcaron su ejercicio profesional, las positivas, fue que, bueno, que aunque comentan que fue de carácter traumático, pero también hubo unas positivas, las cuales son el sentimiento de satisfacción, el sentimiento de satisfacción de ver cómo ellos, pues, daban de alta pacientes, salían pacientes ya a reunirse con sus familias. Eso es lo positivo. Así también, pues, el aprendizaje que tuvieron durante su proceso. Eso fue lo positivo para ellos. Las experiencias negativas, pues, lastimosamente fue muchas. Y dentro de ellas, pues, está el sentimiento de no sentir que están haciendo lo suficiente. Que el solo hecho de que el presidente de nuestro país pues ese era adoptar un protocolo de seguridad diferente, eso pues lo hacía sentir más miedo pues de lo que ya tenía. Eso fueron las experiencias negativas, momentos
sumo miedo y que pues quienes no han causado algún tipo de trauma en los jóvenes, pues, los estudiantes de servicio social. Cambio en los hábitos cotidianos. Bueno, los protocolos sanitarios, pues sabemos que se tenían unos ya preestablecidos, pero estos fueron como más estrictos. Los protocolos sanitarios se volvieron más estrictos y no solo se volvieron unos protocolos que tenían que ocupar en su lugar de trabajo, ahora los tenían que ocupar afuera. Esos fueron los cambios que ellos tuvieron que hacer, y también la valoración por la vida, que así también ellos salvaban su vida, ellos tenían que salvaguardar la de ellos. ¿Y cómo? Pues aplicando los protocolos sanitarios, así también los protocolos de bioseguridad y el sentido de vocación, que aunque todo eso que tuvieron que vivir, siempre estaba el sentimiento de vocación. Un 99% expresaron ese sentimiento de vocación, que no importando los momentos que tuvieron, siempre estaba la vocación de servir, la vocación de salvaguardar la vida de un paciente, la satisfacción, buscar esa satisfacción, buscar ese objetivo de salvar la vida del paciente. Ahora vamos con los conocimientos versus atenciones. Como sabemos, pues, los conocimientos del virus, cómo se transmitía durante la pandemia de COVID-19, pues no fueron los necesarios que se tenían, pues los necesarios para tener un total conocimiento de la situación. Pero era totalmente lógico, se empezaba a conocer del virus, se empezaba a conocer, habían variantes, salían variantes, y sí, ellos sentían que aunque tuvieron capacitaciones sobre la enfermedad, sobre los diferentes tipos de, 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 de barreras, de protocolos de seguridad, de bioseguridad, ellos lo creían insuficiente. Y pues sí consideraron que fueron pertinentes, pero a la vez consideraron que fueron insuficientes. Sentían ese vacío de no tener totalmente todo el conocimiento, pero era bastante lógico. Todos estaban descubriendo cómo funcionaba esta enfermedad. Entonces, sí fue una mezcla bastante marcada en que consideraban que sí habían sido pertinentes, pero habían sido insuficientes para ellos. Aunque muchos comentaron que tenían que actualizarse ellos mismos, pero aún así sentían que no eran suficientes como para estar totalmente seguros para combatir esa enfermedad. Y poner los sentimientos de solidaridad. Que aunque al principio hablamos de que se aislaron, ¿verdad? En sus momentos de receso, en sus momentos de alimentación, a la hora de realizar su trabajo, todos iban con un solo objetivo. Y como lo dije anteriormente, era el objetivo de salvaguardar la vida del paciente. Y se apoyaban mutuamente. No solamente dentro del servicio, sino que en diferentes servicios. Y muchos comentaban de que fue una decisión primero de los jefes de servicio y luego ellos se le fueron transmitidos a ellos, ¿verdad? Como parte del servicio. Y eso fue como una escalera de cargos, por así decirlo, en el cual se compartió el objetivo. Y el cual era salvaguardar al paciente. No importa si fuera de COVID o si fuera de otra enfermedad, pero siempre estaba el objetivo de salvaguardar al paciente. Y había solidaridad tanto para el paciente como entre ellos mismos. Estigma y discriminación. Lastimosamente, esto ha sido una de las situaciones que 100% de los jóvenes expresaron, de los estudiantes de servicio social expresaron. Muchos comentaban que sufrieron discriminaciones
tanto cuando se movilizaban a su hospital, tanto cuando iban o venían del hospital. La población, pues, al igual que ellos, estaba asustada, pero lastimosamente las diferentes noticias de nuestro país no ayudaban a que entendieran la enfermedad, no ayudaban a que entendieran que el personal de enfermería cumplía diferentes protocolos de bioseguridad cuando salían y cuando entraban. Cuando salían de sus casas, ellos implementaban también medidas de bioseguridad, todo con el fin de no infectar a su familia, pero eso no lo entendía la población. La población, lastimosamente, a quien ellos salvaban, pues fueron los mismos que los discriminaron. Y de formas muy, muy fuertes. Y creo que eso ha sido uno de los factores que un 100% se presentó en los jóvenes que se entrevistó. Y creo que le dio ese sentimiento de confusión, de cómo a la misma población que ya estaban salvando, esa misma población los discriminaba. Y pues les daba el estigma de discriminación. Bueno, pues así también un gran porcentaje de ellos tuvieron que separarse de sus familias para no ser puentes de infección. El temor, la separación, pues no les dieron la protección familiar que ellos necesitaban en su momento, pero lastimosamente tuvieron que hacerlo. Esto con el fin de salvaguardar a sus familias, a sus seres queridos de esta enfermedad. Eso es una de las partes negativas que tuvieron que vivir los jóvenes durante la pandemia COVID-19. Bueno, y en conclusión, la actitudinal. Se encontraron en un choque emocional complejo en función a que el proceso de la pandemia afrontaron el tema del miedo a diversos procesos que iban entre la separación familiar hasta la muerte, como les comentaba. Las recomendaciones que nosotros le damos, pues se le debe dar seguimiento a los estudiantes, que los cuales fueron partícipes de esta investigación, y porque han sido sometidos a un proceso de estrés complejo y pues quieras o no, han tenido pues una afectación en su salud mental, y para ello pues se debe de crear atención psicológica a ellos y ellas. Pues eso pues es la primera recomendación que nosotros dimos o nosotros damos en nuestra investigación. Así también integrar a la curricular el fortalecimiento de las medidas de bioseguridad, porque aunque sabemos, ¿verdad?, que ya se tiene mucha información acerca del mismo, no está de más actualizar la información de las medidas de bioseguridad, porque esto es clave para evitar que pues los jóvenes, o bueno, los estudiantes, perdón, se sigan, pues sientan ese temor, o sea, como un número más de las personas que se infectan. Y también es importante considerar que cara a los efectos posteriores del COVID-19 en materia de aprendizaje a los estudiantes, bueno, de los estudiantes de servicio social, se debe capitalizar dicha experiencia para poder crear formas directas, una experiencia de aprendizaje para otros estudiantes que se formarán. Y por último, pues, establecer otros estudios relacionados con las vivencias de los estudiantes que participaron en la primera línea durante la pandemia COVID-19, ya que es necesario fortalecer el conocimiento que se evidencie, que genera una mejora importante para los aprendizajes significativos que se pueden encontrar en dichas vivencias. En otros, y así también pues en otros enfoques para la construcción de materiales educativos. Muchísimas gracias y cualquier pregunta, estoy abierto a ello. Gracias.